la cantidad total de sangre que se puede almacenar en una porción, ¿cierto? En una porción dada de la circulación. Entonces, por eso dice, compliancia o disponibilidad es esa capacidad de nuestros vasos para poder expandirse o contraerse frente a cualquier tipo de respuesta. ¿Qué significaría, por ejemplo, porque todo eso ya hemos hablado, ¿no es cierto? Hemos dicho la compliancia diferida. La compliancia diferida, o también le llaman una relajación por estrés de los vasos. ¿Qué significa eso? De que, por ejemplo, un vaso puede estar expuesto, mejor dicho, a una gran cantidad de volumen, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Aumentaría la presión? Sí. Pero aquí un poquito incremento de la presión. Primero, el volumen ha aumentado demasiado, ¿sí? Entonces, ¿qué está aumentando? También la presión en la parte de las paredes, ¿no? Aumenta esa presión, pero la compliancia diferida es que progresivamente está recibiendo esa gran cantidad de volumen, va produciendo entonces, ¿qué cosa les decía? Un estiramiento de estas paredes. Es como que, claro, ahorita le llegó de golpe, ¿sí? Un volumen, está aumentando esa presión, pero como tiene esa capacidad que hemos dicho de poder expandirse, entonces empieza a expandirse, ¿no? Como un globo, más o menos, y entonces esto va a ir empezando a entrar a lo normal. Entonces, a eso se refiere, o va dando, por eso dice diferido, se va produciendo un estiramiento diferido del músculo en la parte de los vasos que permite que la presión vuelva a la normalidad entre unos minutos, ¿sí? Entonces cuando va de golpe, ¿no? Fisiológicamente lo mismo, que nos está tratando de ¿qué? De compensar esa gran cantidad de un momento dado que se ha dado en el cuerpo, por X o Z motivo, ha aumentado la presión, pero va a ir disminuyendo poco a poco, pero porque se está empezando a estirar, ¿sí? Entonces, a eso se llama, por eso, relajación por estrés. Como que se ha relajado, un momento dado entrando una gran presión, pero después ya ha ido dando esta expansión, ¿sí? A eso se llama la compliancia diferida. Por eso dice que esta compliancia diferida es un mecanismo de gran valor, por la cual la circulación puede acomodarse, lo que decíamos, a grandes cantidades de sangre en un momento dado, ¿sí? Como sucede, por ejemplo, en las transfusiones, ¿no? Claro que tiene sus tiempos. En un momento de estar recibiendo un volumen, puede un ratito aumentar, pero ya va a empezar a expandirse, ya no va a tener, ¿sí? O lo contrario, lo que dice, en la dirección contraria, la circulación se ajusta automáticamente a un periodo de minutos a horas después de una bulimia por una hemorragia grave, ¿no es cierto? Lo contrario, ¿no? Que hemos dicho que tiene esa capacidad de hacer esto, ¿no? Entonces lo contrario también, si es que había una disminución, empieza ya también a cerrarse para tratar de dar esa cantidad de circulación en nuestro cuerpo y no existan mayores complicaciones. Evidentemente, si esto se desfasa más allá de lo normal, si fuera una hemorragia muy grave, ya no, ¿no es cierto? Ya va a bajar la presión, ¿por qué? Porque el volumen también va a disminuir. Pero si estuviéramos hablando simplemente para poder mejorar un poquito, o sea, estabilizar en un momento dado, entonces igual eso va a ayudar a que se pueda compensar, ¿sí? Eso es lo que vemos en cuanto a esta compliancia. Entonces, para que se den cuenta que hemos dicho, la compliancia es una capacidad de un órgano, o estamos hablando ahora de los vasos, para expandirse, ¿no es cierto? Cuando se aplica qué cosa, pero una presión, ¿no? Es como un globo, por eso les decía. Este no va a aumentar mientras no existe una presión, sea lo que inflemos o hasta con agua, ¿ven? Entonces, ahí es esa compliancia. Y la diferida entre la una y otra es que, ¿cuál vendría a ser la diferencia? Son los organismos. ¿Cuál sería la diferencia? Si hemos dicho que es en cambio entre la compliancia diferida, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Que la compliancia diferida sea una adaptación progresivamente, no va a ser inmediato, ¿no es cierto? Pero que esta va a ir en un tiempo determinado. En cambio, la compliancia le llega a volumen, va a abrirse directamente, evidentemente, pero esa es esa capacidad que tiene. Pero la diferida
la que va a ir haciendo poco a poco frente a una gran cantidad de volumen con una gran presión, pero esto es con tiempo, a eso se refiere, ¿sí? Es una relajación, por eso como se decía, por estrés, ¿sí? Compliance en forma general es la capacidad y a la diferida sería que va a generar esa capacidad, ¿no es cierto? Eso es lo que normalmente va. Que tenemos esas curvas intravascular, inyección de volumen, ¿no? Las pulsaciones de mi presión arterial. Si no fuera por esa distensibilidad que tiene normalmente, ¿no es cierto?, nuestros vasos sanguíneos en diferentes lugares, como se dice, toda la sangre tendría que fluir a través de los vasos periféricos casi instantáneamente, porque solamente pasa ya, ¿no es cierto? O sea, sería solamente el sístole y no el diástole. Sino esas pulsaciones son las que van a hacer que van a ir pasando por todos nuestros vasos sanguíneos. A eso se refiere eso de las pulsaciones, que son importantes, ¿no? La compliance del árbol arterial reduce las pulsaciones de la presión hasta que prácticamente desaparecen al momento que la sangre alcanza los capilares. Y es que nos va ayudando simplemente, eso estamos viendo, ¿no es cierto? Se va distendiendo para que no vaya en algunos sectores o más fuerte o menos, ¿no? Es esa forma de distenderse de nuestros vasos sanguíneos. Y ahí, ¿qué tanto estamos hablando de presiones? ¿Cómo yo pudiera sacar una presión arterial media? ¿No? Porque tenemos que saber, si nosotros hablamos qué presiones, qué volúmenes, también tengo que saber cuántos son las presiones normales. ¿Cuánto es la presión arterial normal? Hemos dicho 120-80. Pero también tengo que sacar la media, ¿sí? Y la presión arterial media, ¿cómo es? Se puede manejar esta fórmula, que es una presión arterial sistólica menos una diastólica dividido entre 3. Después tenemos el resultado y después entramos con una presión arterial diastólica más el resultado, y ese sería lo que vamos a tener. Aquí vamos a ver un ejemplo. Tenemos 120-80. ¿Cuál sería mi sistólica aquí? 120. Y mi diastólica, 80. 120 menos 80, 40. El dividido entre, ¿qué he dicho? 3. Esto sería igual a 13. Ahora, por eso decía. Ahora, mi diastólica, ¿cuánto es? 80. Voy a hacer más 13, más el resultado de lo que hemos sacado. El resultado sería 93. ¿Sí? Ese sería mi presión arterial media. ¿Sí? Ahora, para saber si está dentro de lo normal, que es lo que vemos, los valores normales de una media, manejamos entre 70 a 100. ¿Estaríamos ahorita normal? Sí. Normalmente se dice que para perfusión adecuada de órganos vitales tiene que ser mayor a 65. Entonces, por algo hablamos de 70 a 100. Puedo sacar, por ejemplo, una presión arterial menos. Un paciente entonces puede estar a un no va a estar revuelto, sino puede estar ahí. Pero si está muy bajita, por ejemplo, menor de los 70, estuviéramos hablando de 60 nada más, entonces ya la perfusión a sus órganos de este paciente ya estuviera disminuidos, ¿no? Entonces ya puede haber complicaciones. Entonces a eso se va. Por eso dice adecuada para los órganos vitales tiene que ser mayor a 65, ¿no? Es por eso que a veces nos explicamos que hay pacientes que tienen podemos hasta conseguir unas presiones cuando están en estado de shock, pero aún todavía vamos a decir que están ahí, ¿no es cierto?, los órganos vitales, pero cuando ya están mucho más bajos, los últimos en terminar de tener esta perfusión, ¿quiénes son? Nuestros órganos vitales, corazón, cerebro, riñones, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que normalmente tenemos como presión arterial media, ¿sí? Ahora, en un adulto joven, entonces, que hemos dicho, sano, la presión sistólica, bueno, varía, creo que ya ahora han ido manejando un poquito más, pero vamos entre, ¿cuánto sería la sistólica? 120, y la diastólica sería 80. Pero también hay una forma de sacar la famosa presión de pulso, solamente es la diferencia entre mi sistólica y mi diastólica. Entre 120 y 80, ¿cuánto hay de diferencia? 40. Entonces, como dice, son unos 40, se conoce a esos como
presión de pulso, ¿sí? Ahora, hay dos factores que afectan a la presión del pulso. ¿Cuáles son? El volumen sistólico del corazón, ya saben lo que sería el volumen sistólico, ¿no es cierto? La cantidad de sangre que está sacando, y la compliancia, por eso hablamos primero, o distensibilidad de mi árbol arterial, para que pueda dejar pasar ese volumen. Es como si, digamos, yo tengo algún problema en esta parte de los vasos sanguíneos, si no hay una buena compliancia, el volumen también va a ser bajito, ¿no? Entonces ahí va a haber una diferencia, una alteración. Entonces decíamos, estas dos sí son importantes factores para esta presión de pulso. La presión del impulso está entonces determinada por relación entre el gasto cardíaco y la compliancia del árbol arterial. Como hemos dicho, son esos dos factores que normalmente manejamos, ¿sí? Ahora, perfiles anormales de mi presión del pulso. ¿En qué caso puedo tener? Miren, en estenosis valvular aórtica, en conducto arterioso permeable, en insuficiencias aórticas, en estenosis, por ejemplo, como dice aquí, valvular aórtica. Estenosis, ¿qué significa? Estrechamiento. Disminución de mi diámetro, ¿no es cierto? Cerrado, ¿no? Está estenosado. Como dice, el diámetro de apertura de esta válvula está significativamente reducido, y su presión de pulso aórtica disminuye también, ¿no? Claro, no todo, ¿no es cierto? Como cuando algo tengo ya casi nada de apertura, estás estenosado, como dice, no va a haber un buen paso, entonces ya va a haber una diferencia, una modificación. O como dice, el conducto arterioso permeable, o sea, la mitad o más de la sangre que bombea el ventrículo izquierdo hacia la aorta fluye inmediatamente hacia atrás a través de lo que les decía, que tenemos nuestras válvulas, ¿no es cierto? Tenemos nuestras válvulas cúspides, mitrales o las aórticas, entonces que si estas no se cierran bien, va a haber una fuga, ¿no ven? Tiene que haber siempre el cierre exacto, en el momento exacto, cuando se hace, cuando hay sístole, tiene que estar cerrada, porque si no, ya también eso iría al revés, ¿no? Entonces ahí es por donde ya se tienen que tomar criterios de cirugías, ¿no? Pero eso ya es mucho más complejo. O insuficiencias aórticas, lo mismo, que está ausente o no se cierra por completo, por lo que después de cada latido la sangre se acaba de bombear hacia la aorta, fluye inmediatamente hacia atrás, o sea, no está yendo como parecido a este, ¿no es cierto?, en las direcciones correctas, porque no se está haciendo un buen cierre, ¿no? Esos son, por ejemplo, anormales. Ahora, ¿cómo voy a saber que las presiones de pulso son normales? Manejamos entre 30 a 50 milímetros de mercurio, tiene que ser la presión del pulso normal. Es esa. Entonces ahora, dense cuenta, por ejemplo, ¿cómo vamos a llegar a eso? Yo tomo la presión arterial a un paciente, y ¿qué tal si están muy juntos la sistólica diastólica? Se han dado cuenta que no es bueno, ¿no es cierto? Ya me tienen que llamar la atención, porque entre sistólica y diastólica, ¿cuánto tiene que haber de diferencia? Entre 30 a 50, vamos a decir, ¿no ven? Esa tendría que ser la diferencia entre una sistólica con una diastólica, cuando yo tomo mi presión arterial, ¿sí? La presión de, por ejemplo, si estuviera aumentado, si estuviera mayor a 60, puede indicar que rigidez arterial, hipertensión sistólica aislada o un aumento del gasto cardíaco. O si lo contrario, si estuviera disminuida, menor a 25, generalmente, bueno, 30, menos un poco, pero a 25 ya puede sugerir insuficiencias cardíacas, shock, taponamiento o estenosis. A ver, denme una presión arterial que me llegue menos 25. ¿Cuánto sería? Una presión arterial de 90 a 60, ¿cuánto de presión de pulso tendría? 30. ¿Estamos dentro de lo normal? Sí. Entonces, disminuyamos. No se suma. ¿Cómo se divide? ¿Cuánto sería la sistólica? ¿Cómo se divide entre las cifras? La sistólica, acuérdense, ¿Cómo se divide entre las cifras? la sistólica es la. Entonces, diferencias entre
180, como si nada, ellos escuchan. ¿No es cierto o no? Nosotros viéndolo más, toda su vida van a ser, ¿no? Signos vitales, que tanto les digo, ¿no ve? Presión arterial, ven una diferencia, no sé qué, me he equivocado, volveré a tomar, ¿no ve? No tienen que haber esas diferencias, o ya también muy alto, ¿no ve? No tienen que haber tanta diferencia, manejen 30 a 50 de, ¿no? Por eso es lo que vamos viendo, mis diferencias históricas y históricas, ¿no? Y si saco una presión arterial media, ya voy viendo también detalles, como visto qué cosa puede estar diciendo que puede estar pasando por diferencias en también, digo, en presión arterial, ¿sí? Entonces, sabemos que la transmisión de los pulsos de presión hacia mis arterias periféricas, lo que vemos. La transmisión del pulso de la presión en las arterias es cuando el corazón expulsa la sangre hacia la aorta. ¿Durante qué cosa? La sístole, ¿no es cierto? Durante mi sístole. El aumento de la presión en la aorta proximal sugiere rápidamente la inercia y el frente de onda de la distensión que va extendiendo el cuerpo. Simplemente vemos de que nos va a hacer la distribución correspondiente. La transmisión de mis pulsos de presión a mis arterias periféricas. Bien, la velocidad de transmisión del pulso de la presión en la aorta, vamos viendo, el normal es de, miren, de 3 a 5 minutos por segundo, de 7 a 10 en las ramas arteriales grandes y de 15 a 35 en las pequeñas arterias. A ver, ¿quién me dice? Cuanto mayor sea la compliancia de cada segmento vascular, más lenta será la velocidad. ¿Por qué? Porque a la vez más el volumen del cerebro no va a ser expulsado con la mayor fuerza, sino además para ellos que no recorre la misma distancia. ¿Y va a ser más lento? Sí. ¿No es cierto? Es eso. La compliancia, acuérdense de lo que es compliancia. ¿No es cierto? Entonces, por eso dice, cuanto mayor sea la compliancia, cuanto más se extiende, ¿no es cierto?, de cada segmento, más lenta va a ser la velocidad. ¿No? En cambio, cuando es como cuando yo tengo, no estoy diciendo disminución, en cambio cuando hay algo un poco más, la compliancia no tan fácilmente, tiene más fuerza porque aumenta presión y corta. ¿No es cierto? En cambio la otra es como que está más flojito, vamos a decirlo así, más, es como más ancho, es como cuando a ver, ustedes tienen un elástico que ya no funciona, se les cae, ¿no? Lo que sea. Entonces es eso, cuando está más expandido esto, no va a tener la misma presión o fuerza, ¿no ven? En cambio lo contrario. Un buen ejemplo de eso es la manguera. Cuando tenemos una manguera gruesa y queremos que el chorro sea más tenga una distancia más larga, la cortamos y ponemos el dedo. Exacto. Y cuando quitamos el dedo, el flujo es mucho más lento. ¿No es cierto? Claro, es menos fuerte, ¿no ven? ¿Alguna vez han visto cuando yo quiero que hacer tipo cache mi normal manguerita? ¿Qué voy a hacer? Disminuyo, ¿o no? Y es más fuerte, ¿no? A comparación de que la voy a soltar, bueno, va a ir evidentemente, pero no va a tener la misma fuerza y velocidad, ¿no es cierto? O sea, de que yo pueda tener más. Entonces, a eso hablamos de confianza, eso de expandirse, extenderse, ¿no es cierto? Entonces, por eso dice, será la velocidad. En la aorta, miren, la velocidad de transmisión del impulso de mi presión es 15 veces mayor o más que la velocidad del flujo sanguíneo. Claro, porque a ver, que pase una lesión en la aorta, estamos arruinados, así tenemos que actuar. Una vez así me dijeron una terapia, nos decía, doctora, tenemos un paciente con lesión de aorta abdominal, ya no, vaya a echar un burro ahí, terrible, saben que es fatal, tenemos que ser muy rápidos para poder ver qué se hace, ¿no es cierto? He visto, o sea, puede hacer, ¿no? Pero si las condiciones más aún del paciente que todavía lo estaban queriendo establecer, hasta que todavía lo vayamos a trasladar, es por eso, ¿no? Entonces, aortas, y bueno, y arterias han visto como es peor, ¿no? Por eso, femoral, ¿qué lugares son los más fuertes?
más nosotros tomamos cuando está un paciente que está ya casi, no está en un estado de un shock hipovolémico, yo ya no voy a buscar estudiar pulsos, ¿no? De aorta, femoral, de ahí tengo que ir buscando medicación, ¿no? Entonces, eso es lo que normalmente sucede. La amortiguación de los pulsos de presión en las arterias más pequeñas, arteriolas y capilares, amortiguación de estos pulsos. Como dice, la intensidad de las pulsaciones va siendo progresivamente menor en las arterias más pequeñas, en las arteriolas y en especial en los capilares. Claro, no vamos a ver mayores pulsaciones, ¿o no? ¿Cuál es el violante? ¿La arteria o las arterias? La arteria. ¿No es cierto? Por eso cuando dicen, esta es una arteria, no, porque tiene sus pulsaciones, ¿no? Que son mucho menos. Las venas van de una forma más continua, no en un sentido de latir. ¿Sí? Por eso aquí dice esas intensidades de estas pulsaciones que vamos teniendo va a ir, por eso hemos dicho, siendo menor, dependiendo más pequeñas arteriolas en los capilares. De hecho, solo se puede observar pulsaciones, como dicen los capilares, cuando la pulsación aórtica es muy grande o cuando las arteriolas están muy dilatadas. Eso ya es por cualquier cosa. Es como algunas veces he dicho, no sé si alguna vez ustedes en su brazo, alguna vez han visto que ha empezado a latir un poquito. No sé, ustedes dicen poquito. Puede ser que se dilató, ¿no? No ha estorbado un espacio. Y además la parte aorta ha sido mayor. Cuando es muy seguido, muy continuo, eso habría que revisar a nivel vascular, ¿cierto? Pero después pueden darse, como dicen, a no ser que pueda aumentar la pulsación aórtica, que puede haber sido muy grande, quizá una volemia demasiado alta, entonces que pueda darse estas dilataciones. Por eso dice así, pues el grado de amortiguación, amortiguar, que es tratar de ayudar, ¿no es cierto? Amortiguar, no ser tan intenso, ¿no? Es casi directamente proporcional al producto de resistencia por compliancia. Por eso, acuérdense, siempre voy a ir diciendo la compliancia, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que vemos. Esta disminución progresiva de mis pulsaciones en la periferia es lo que se conoce como amortiguación de los pulsos de presión y su origen en esto. O sea, a lo que me voy es que toda la parte de nuestro cuerpo se va acomodándose a lo que tenemos. Si encuentran ya con estos vasos más pequeñitos, van a ir disminuyendo, ¿no es cierto? Precisamente para amortiguar, porque si no, ¿qué pasaría si fuera muy de golpe, muy fuerte? Llegaría hasta romper, ¿no es cierto? A lesionar estos vasos sanguíneos, porque son mucho más pequeñitos, ¿no? Es esa amortiguación que se tiene para ir disminuyendo. Por eso dicen, presiones arteriales normales medidas por el método de auscultación, el incremento progresivo de mi presión arterial con la edad es consecuencia de los efectos del envejecimiento sobre los mecanismos de control. Miren, después de los 60 años suele producirse un incremento extra de la presión sistólica, que es consecuencia del descenso de ¿qué? De la distensibilidad o endurecimiento de las arterias. Ahora, otra cosa, más aún si tuviera una arteriosclerosis, ¿no es cierto? Por eso es que van a decir personas ya a veces, qué sé yo, 58, 59 años, y dicen, pero si yo no manejaba presiones tan altas como ahora más de mi tiempo, ¿no es cierto? Lo que normalmente se han acostumbrado. Podemos decir que fisiológicamente, mientras eso no se dispare más allá de lo que es normal, sí puede aumentar su sistólica, ¿no? A partir de los 60 años. Pero por eso también es mucho más peligroso las presiones altas, ¿no es cierto? Casi jóvenes no conozco yo que tengan presiones altas, no sé que sean, no sé, unos fumatéricos de aquellos. Entonces, ¿no? De patología podría ser. Otra cosa son pacientes, ¿no? Otro tipo de patologías, ¿no? Pero como les digo, normalmente por eso siempre yo les he dicho, si nos cuidamos, ustedes cuando lleven pediatría, les van
cuáles son las buenas para que, por eso les vamos a antihistamínas, ¿no es cierto? Siempre les andan dando ciertos aumentos de cortisol, es donde el cuerpo aprovecha más. Ya a ciertas edades ya es menos, porque después todo lo mal que trataron a su cuerpo les va a cobrar factura a partir de sus 30 años. Mientras más graves sean, más jóvenes van a pagar las consecuencias. Entonces es eso. Por eso cada vez se está viendo de qué tan simple con la, qué tanto la práctica como ¿ok? Son tres factores importantes para ustedes. Alimentación, ejercicio y Sueño. Sueño. Ah, es lo que yo ando pataleando con mi niño, creo que voy a capturar su celular porque con el celular encima creo que está dominando. eso. Increíble. Duermo. Y es eso, más sueños. Y decir, chicos, no, pero me voy a quedar a dormir hasta las 9:10, sabían que eso ya no está, su ciclo circadiano está programado a otras horas, no hasta las 9 de la noche, 10 de la mañana, olvídense, ya mataron esas neuronas. Mínimo cuántas horas, 8 horas. 6 a 8. ¿No? Y algunos dicen hasta 6. 6 a 8. Pero eso es lo que Puedes verme 12 horas. Más cansado. las venas y sus funciones que hemos visto ya, ¿no? Ya hemos hablado, las venas que hemos dicho son capaces de disminuir y aumentar su tamaño. Además hemos dicho que pueden ¿qué? Almacenar cantidades de sangre extra, ¿no es cierto? Por lo que pequeñas o grandes, mantener la sangre disponible para cuando la necesite, es una almacén. Tenemos en varios lugares de nuestro cuerpo pequeños almacenes, ¿no? De agua, de sangre, ¿no? De que cuando necesitamos van a echar mano. Pero es como en todo, si seguimos sacando de nuestro almacén, siguen los bloqueos, pues ya no vamos a tener nada. Las venas periféricas también pueden impulsar la sangre mediante la denominada pompa venosa e incluso ayudando a regular el gasto cardíaco. Estamos viendo las venas y sus funciones. Entonces, presiones venosas. Presión en la aurícula derecha, que es la presión venosa central, y presiones venosas periféricas. ¿Cuánto es la presión venosa central? ¿Sabes? La PVC. Okay. La PVC normal, ¿cuánto es? Y es que ahí, bueno, ahí nos lo ¿cómo medimos? Nosotros colocamos un catéter, así se llama, eso lo van a llamar en cirugía. Un catéter que se llama catéter de vía central, ¿no? Que se coloca precisamente cercano a este lugar, porque me mide entonces esa presión venosa central. Aquí vamos a hablar. Son catéteres que hay que saber la técnica para hacer la colocación de esto, ¿sí? Entonces, pero ahí, ¿qué me muestra? La capacidad de esa cavidad cardíaca, nada más, cuánto está. ¿En qué me ayuda? En saber cuánto de volumen tiene. Sobre todo en pacientes en los cuales, les voy a decir, por ejemplo, los choqueados, ¿no es cierto? Que tienen una volumetría tan bajita que necesito ir controlando su presión venosa central. Si está muy alta, es que le di mucho líquido, ¿no? O tiene otros factores, porque se van descartando. O si está menos, entonces muy bajita, entonces le está faltando aún volumen, ¿sí? Entonces, por eso decimos, la sangre de todas las venas sistémicas fluye hacia dónde? Hacia la aurícula, primero, derecha del corazón, por lo que la presión del interior de esta cámara se denomina entonces presión venosa central, que es central, ¿no es cierto? Es la que va recibiendo y ahí es donde voy a ir midiendo, ¿no? La presión en la aurícula derecha está regulada por el equilibrio entre ¿qué? Mira, entre la capacidad del corazón de bombear la sangre hacia el exterior de la aurícula y el ventrículo hacia los pulmones, o sea, ese movimiento, ¿no? La tendencia de la sangre a fluir desde mis venas periféricas hacia la aurícula derecha. Vamos a ver que están reguladas entre estos puntos, ¿no? Cualquier efecto que cause una entrada rápida, por ejemplo, de sangre en mi aurícula derecha, de mis venas periféricas, es
eleva esa presión, lo que les decía, ¿no? Yo coloco ese catéter de vía central, puedo ir además administrando líquidos, o por ese mismo sector, pero tengo que tener mucho cuidado. Entonces, si está demasiado, me he sobrepasado, está demasiada cantidad, entonces me va a mostrar una PVC. Si en tu caso va a ser disminuida, entonces va a ser una PVC más disminuida, más bajita, ¿no? Por eso algunos de estos factores que aumentan esto, el retorno venoso, son aumento del volumen de sangre, lo que les decía, un aumento del tono de los grandes vasos. No es que yo le estoy aumentando, sino que el tono, ¿no es cierto?, está más aumentado en mi organismo. Y la dilatación de las arterias. Yo les he dicho, basta que diga dilatación, ¿qué va a pasar? Va a estar aumentada, ¿no es cierto? Entonces todo, como estábamos diciendo, si hace su efecto o aumento o disminución, ¿no? Entonces, pero cuando estamos hablando de PVC, vamos a ver, pueden generar estos factores, además de otros, ¿no? Otros factores, los vasoconstrictores, un paciente, por ejemplo, tenga un neumotórax, ahí no los veo una vez van a ver, pero ya ustedes lo que tienen que saber, ¿qué es una PVC? ¿Dónde la estoy midiendo? ¿Y cuánto vendría a ser lo normal de una PVC? ¿Entendido? Ahí nos vamos a quedar.